Buenos días, hermanos, sean nuevamente bienvenidos a esta nueva transmisión. Damos gracias al Señor que nos permite nuevamente estar transmitiendo para todos ustedes. Vamos a comenzar poniendo todo en manos del Señor. Vamos a tener un pequeño tiempo de oración. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro un momento. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque nuevamente nos permites, Padre, estar transmitiendo una vez más, Padre, para poder llegar hasta los hogares de nuestros hermanos, Padre. Te damos gracias porque tú has sido bueno, porque nos has regalado un día más de vida, Padre, porque tu misericordia han estado con nosotros, Padre, día con día, Padre, porque nos has sostenido, nos has guardado, nos has provisto, Padre. Te pido, Padre, para que envíes todo en cuanto vayamos a hacer en este tiempo, Padre, que sea de edificación, de que no sea, Padre, para poder salir de un compromiso, Padre, sino de que podamos hacerlo de todo corazón, que podamos exaltarte, glorificarte por medio de las alabanzas, Padre, que te las cantemos con el entendimiento, que les des la libertad a sus hermanos, Padre, para poder cantarte, Señor, glorificarte en sus hogares, Padre, que puedan tener la comunidad de poder entonar esas alabanzas, Padre, que pueda, Señor, bendecirles donde quiera que estén, Padre, si están desde sus hogares, Padre, que les puedas tú guardar, proteger, Padre, donde quiera que ellos estén, Señor, por todos aquellos hermanos que están beneficiados, Padre, por cuestiones de salud, Padre, que han sido contagiados, Padre, o que han tenido algún otro tipo de dificultad, Señor, para que tú hagas la obra en nuestros hermanos, Señor, de que les puedas restaurar, que les puedas proteger de todo mal, Padre, que puedan ellos salir victoriosos de las pruebas que tú nos has puesto, Padre, en nuestro día a día. Te pido, Señor, para que nos fortalezcas en la fe, Señor. Sabemos de que estando a la distancia es un poco difícil, Padre, mantener la comunicación, Padre, que se solía tener cuando no estábamos en cuarentena, Padre. Te pedimos para que tú puedas ser quien nos guíe, Padre, quien nos siga manteniendo, Padre, que nos lleve de la mano en ese camino, Padre, del cristianismo, Señor. Te pedimos para que nos ayudes a poder amarte, Padre, glorificarte de la manera más genuina posible, Señor, que nos ayudes a poder exaltarte por medio de nuestras alabanzas, de nuestros testimonios, Señor, que nos ayudes a hacer luz en medio de las tinieblas. Te pedimos para que tú bendigas todo en cuanto vamos a hacer, al hermano que va a llevar la meditación, Señor, de que tú le des palabra, Padre, que sea tu palabra que hable en esta mañana, de que nos edifiques para que podamos crecer espiritualmente por medio de la palabra tuya, Señor. Te pedimos para que todo esto salga bien, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado, amén y amén. Vamos a empezar alabando al Señor cantando, bueno es Dios siempre fiel. Bueno es Dios siempre fiel, puso un canto en mi corazón. Bueno es Dios siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios siempre fiel, y aún sin merecerme, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo contar
siempre me dará, bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón, bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor, bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender lo que planeas para mí. Mi dueño eres tú y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón, bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor, bueno es Dios, siempre fiel. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a decir, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Vamos a seguir alabando al Señor.
viajaba en triste soledad y nadie me buscó, la carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataba mal, entonces me oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió, la cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que la alba ya vendrá, tu cruz levanta y ven en pos de mí. A veces dije que por él penoso es trabajar, que mucho yo sacrifiqué, su senda por andar, mi fama y mi fortuna por ti yo la dejé. Entonces le oí así decir: mi hogar de eterna gloria por ti abandoné, mis manos enclavadas en cruenta cruz miré, mas hoy caminaremos unidos tú y yo, tu cruz levanta y ven en pos de mí. Jesús sí llegó a morir, muy lejos de mi hogar, ni así podrías tú sufrir, mi vida compensar. Mejor amor de amigo jamás podré hallar, por eso al Salvador oí decir: si solo un vaso de agua te pido que has de dar, de ti un vaso de agua solo he de demandar, mas si en tus aflicciones un alma se ayudar, de ti muy cerca yo prometo estar. Si solo un vaso de agua te pido que has de dar, de ti un vaso de agua solo he de demandar, mas si en tus aflicciones un alma se ayudar, de ti muy cerca yo prometo estar. De ti muy cerca yo prometo estar, de ti muy cerca yo prometo estar. Amén. Hasta aquí que haríamos con este tiempo. Alabanzas, hermanos. Quedamos con los hermanos David Hernández. Buenos días, hermanas y hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición poder dirigirnos una vez más hasta el lugar donde usted se encuentre. Qué bendición poder vernos por medio de esta transmisión, qué bendición poder aprender juntos, qué bendición poder orar juntos, poder adorar el nombre de nuestro Dios. Y es una bendición habernos levantado en esta mañana, poder cantarle a nuestro Dios, poder decirle que Él es bueno, reconocer que Él es Dios, reconocer quiénes somos. En esta mañana, amados hermanos, queremos decirle que por favor vaya en su Biblia. Vamos a estar hablando, vamos a cambiar un poco el libro del Evangelio de Lucas que hemos estado estudiando, el ministerio de Jesús en Galilea, pero vamos a seguir hablando de Jesús. Vamos a ir al libro de Colosenses, por favor, en el capítulo 2. Vamos a estudiar ahí en esta mañana algunos principios muy importantes, empezando desde el versículo 13 en adelante. 13, versículo 14 y versículo 15 vamos a estar en esta mañana. Por lo tanto, yo le pido que por favor en su Biblia vaya al libro de Colosenses. Creo que hemos estado pasando por situaciones, algunos de ustedes, bastante difíciles, y yo creo que uno de los recursos más importantes o una buena decisión que debemos de tomar en medio de este tiempo de angustia, en este tiempo de preocupación, es poder recordar la muerte de Cristo. La muerte de Cristo para muchas personas quizás significó fracaso, quizás significó desilusión, aún para aquel grupo de discípulos que habían acompañado a nuestro Señor Jesucristo y van donde ellos camino a Emaú. Ellos van tristes, ellos van angustiados, ellos van pensando. Jesús se aparece físicamente y todavía le hacen una pregunta. Jesús les dice: ¿de qué vais hablando?
Y ellos les dicen, ¿acaso tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado en estos días? Dios conoce, Él sabe lo que ha pasado en estos días, Él sabe cómo está tu corazón esta mañana, Él sabe cómo está tu estado de ánimo, Él sabe si ese desayuno que tomaste en esta mañana llenó tus necesidades físicas o no, o quizás lo tomaste por fortalecer tus energías, pero realmente no había apetito en tu corazón. Dios lo sabe. Dios sabe lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tus emociones, lo que tú y yo no podemos ver. Dios lo conoce y Él lo sabe. Y esta mañana quiero que vaya conmigo al libro de Colosenses, si ya lo encontró, en el capítulo 2, en el versículo 13. Dice de la siguiente manera: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, y perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados hermanos y hermanas, Colosenses era una ciudad de Asia Menor, pero en esa ciudad había una iglesia. El autor de esta carta, el apóstol Pablo, un bosquejo de manera rápida, una carta lleva un saludo, pero también Pablo a continuación habla de algunas características muy importantes en la vida de esta iglesia. Y él menciona por lo menos dos cosas muy importantes. Él menciona la fe, él menciona el amor. Pero seguidamente, después de saludar, después de describir quiénes eran ellos, no por su nombre, sino por las características, por el carácter, por los hábitos que ellos tenían, por la manera como ellos amaban a Dios, por la manera como ellos se relacionaban con los hermanos, por la manera como ellos servían a los hermanos, inmediatamente Pablo pasa a hablar de algo muy interesante, un tema impresionante, una sección importante. Habla de la grandeza de Dios, donde él expone de una manera clara, en el capítulo 1, versículo 15 al versículo 20 en adelante, él expone de una manera clara que Cristo es la imagen del Dios invisible, que Cristo es el creador de todas las cosas, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Habla de la obra reconciliadora llevada por Cristo en la cruz del Calvario. Pablo también exhorta a los creyentes a vivir en Cristo, a vivir una vida familiar reflejando la imagen, el carácter de Cristo, pero también les da una advertencia a los creyentes de los peligros de los falsos maestros. Y después nuevamente vuelve a retomar en el capítulo 2, que es donde vamos a estar estudiando esta mañana. Vuelve a retomar el tema de la grandeza de Dios, la plenitud de Cristo, el significado de la muerte de Cristo. Amados hermanos y hermanas, vale la pena mencionar dónde estaba Pablo cuando él escribe esta carta. Pablo estaba en una cárcel. Pablo estaba en un arresto domiciliar, le llaman, según el libro de Hechos. Él está en una cárcel, aunque él no conoce a estos hermanos. Pero ha llegado un hombre a quien él describe como un fiel ministro, como un hermano, como alguien que ama a Dios, un hombre llamado Epafras. Y él le ha contado, él ha expresado el momento que está pasando la iglesia, aunque es una iglesia ejemplar en su fe, en la persona de Cristo, en su amor a Dios y en su amor en la manera como él trata a los demás. Pero es una iglesia que está siendo amenazada por falsos maestros. Es una iglesia donde ha entrado el judaísmo,
ha entrado falsas doctrinas, han entrado lo que se conoce como el gnosticismo, aunque es hasta en el siglo II, que este tipo de corriente de pensamiento, donde han hecho una mezcla de filosofía y religión. Es en el siglo II que toma más fuerza, pero ya en el siglo I vemos que ellos están tratando de trastornar el verdadero evangelio, y de esa manera Pablo escribe esta carta para poder exponer la grandeza de una manera impresionante, la grandeza de Cristo. Él expone de una manera clara que Él es la imagen del Dios invisible. Lo que Pablo, o la tesis de Pablo, es decir que Cristo, Jesús, el que murió en la cruz, Él es Dios. Él es Dios. Hasta el día de hoy, amados hermanos y hermanas, esta carta que Pablo escribe es una de tantas, con una riqueza cristológica, como se llama en los seminarios, como le llamamos en los institutos bíblicos, la doctrina de Cristo. Es una carta muy rica en contenido cristológico para poder ver de una manera clara y sencilla, pero al mismo tiempo de una manera profunda, como Pablo establece de una manera tan especial que Jesús es Dios. Y el primer versículo que yo quiero que consideremos esta mañana está en el versículo 15 para responder esa pregunta: ¿qué significa la muerte de Cristo para el cristiano, para usted, para mí? Para sus discípulos significó un momento de desánimo. Para aquellos primeros 12 hombres que habían estado con él, significó un momento de tristeza. Significó el momento para huir y tratar de regresar atrás. Pero para usted y para mí, ¿qué significa la muerte de Cristo? Lea por favor el versículo 15. Despojando a los principados y a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados hermanos y hermanas, la muerte de Cristo significa victoria. La muerte de Cristo significa la demostración de su poder y la autoridad sobre la vida y la muerte. La muerte de Cristo marca un nuevo comienzo. La muerte de Cristo significa esperanza. La muerte de Cristo significa salvación. La muerte de Cristo no es un fracaso, no es un motivo para entristecerse. Hermanos y hermanas, hay otra versión de la Biblia que me gusta, siempre de Colosenses capítulo 2 versículo 15, que dice lo siguiente: Cristo al morir en la cruz venció a las autoridades y poderes espirituales y los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. ¡Wow! La muerte de Cristo significó victoria, significó su poder y su autoridad. Recuerde, este versículo dice: venció a las autoridades. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, pero siendo hombre, también Él fue sometido a un juicio injusto a las autoridades civiles y religiosas, autoridades romanas, autoridades religiosas del judaísmo. Pero este versículo dice: venció a las autoridades y poderes espirituales. ¿Sabe qué significa poderes espirituales? El diablo. Él venció al diablo. Él venció a las autoridades que le habían juzgado y los humilló públicamente. ¡Qué vergüenza para aquellos que dijeron: hemos terminado con su vida! Aquellos que se habían burlado, aquellos que le habían humillado, aquellos que le habían escupido. El versículo dice: los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Durante el tiempo del Antiguo Testamento se tenía la costumbre que cuando un rey volvía victorioso después de una batalla, llevaba a sus prisioneros de guerra en un desfile público
por toda la ciudad para mostrar a todos la victoria. Era un desfile de hombres que además de eso les cortaban el dedo pulgar para que nunca más pudieran usar un arma, usar un escudo. Les inhabilitaban de por vida. Pero habían otros que eran muertos. Se les cortaba la cabeza. Y aquel ejército vencedor llevaba a aquel grupo de hombres para exhibirlos públicamente y decir: nosotros hemos ganado. Amados hermanos y hermanas, la muerte de Cristo significó victoria. La muerte de Cristo trajo vida. La muerte de Cristo trajo perdón. ¿Por qué estoy diciendo eso? Lea conmigo el versículo 13 de Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, muertos, tiempo pasado, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Hermanas y hermanos, la muerte de Cristo trajo vida. La muerte de Cristo trajo perdón. La muerte de Cristo trajo libertad. Por eso yo les decía, en medio de estos momentos de temor, necesitamos recordar la muerte de Cristo. A un Cristo victorioso, a un Cristo que tuvo el poder y la autoridad de sanar a aquellos hombres y mujeres que habían sido aislados por una sociedad, por una cultura romana, por una costumbre judía. Vemos a aquel Jesús tocando a aquella mujer con aquel flujo de sangre. Vemos a aquel hombre que no miraba y Jesús poniendo sus manos y el hombre recobrando la vista. Vemos a Jesús resucitando a la hija de Jairo. Él es el dador de la vida. Ese es el poder, esa es la autoridad. Él trajo vida, Él trajo perdón, Él trajo salvación, Él trajo misericordia. En el versículo 14, por favor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amados hermanos y hermanas, contra usted y contra mí había una sentencia, pero esa sentencia ha sido quitada, y esas son buenas noticias. Esa sentencia le condenaba a usted a muerte eterna. Esa sentencia le llevaba directo a usted después de ese día que dejemos de respirar en esta tierra. Nos llevaba directamente a las llamas de los mismos infiernos, a un lugar de tormento, a una condenación eterna. Pero ahora, por la muerte de Cristo, Él ha hecho posible que usted y yo un día vamos a experimentar un cielo nuevo, una tierra nueva. El libro de Apocalipsis no es un libro de terror, no es un libro para llenarnos de miedo y pánico. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro que trae ánimo, trae consuelo, debe de traer expectativa, es un libro que trae felicidad. Por eso en la introducción del libro, cuando Juan está en la cárcel, Juan está en una isla, siendo ya un anciano, pero Juan dice: dichoso, bienaventurado, el que oye, el que lee y el que obedece las palabras de esta profecía. Hay una promesa maravillosa: oír, leer, escuchar el libro de Apocalipsis. Nos recuerda que Cristo un día vendrá con poder y autoridad. Nos recuerda que Cristo es Señor de señores. Nos recuerda que Él es Rey de reyes. Nos recuerda que porque Él resucitó un día, usted y yo también resucitaremos con un cuerpo glorificado. Aquellos hermanos que han muerto, que han dormido en Cristo, un día le veremos con un cuerpo perfecto, con un cuerpo incorruptible. Realmente eso debe de emocionarnos. Cristo
ganó una victoria en la cruz. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue su manera de hacerlo? Otro libro que es muy rico en este tema cristológico es el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos vemos cristianos judíos que están desanimados. Vemos a un grupo de cristianos judíos que no están avanzando, no se están moviendo. Es en el libro de Hebreos que el escritor de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe. Por favor, recuerden quién es Cristo. Nos recuerda quién es Cristo, no solo en la cruz, sino en el Cristo resucitado. Y el libro de Hebreos dice, en el capítulo 2, versículo 14 y 15, estoy usando la versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también, hablando de Cristo, ellos, está hablando de personas, Él también compartió esa naturaleza humana para anular. Esa palabra anular es quitar, es destruir, es debilitar, para quitar mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Hermanos y hermanas, hasta el día de hoy algunas veces pensamos en el diablo como alguien poderoso, como alguien que tiene el control. Pero hermanas y hermanos, este versículo dice que Dios ha quitado el poder y la autoridad al diablo. Hermanas y hermanos, no se deje atemorizar. No diga: es que fue el diablo, es que me ganó la batalla. Este versículo es maravilloso. Dice: al que tiene el dominio de la muerte. Y literalmente dice, es decir, el diablo. Ella no tiene poder ni autoridad. No porque usted brinque, no porque usted zapatee. No, es porque Cristo se la quitó en la cruz del Calvario. Por eso ella perdió el poder y la autoridad. Y el versículo 15, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Amados hermanos y hermanas, ¿saben qué significan estas palabras? La muerte para el cristiano ya no es un motivo, ni debe de ser un motivo de temor. Aun cuando nuestras emociones se contristan, aun cuando nuestras emociones se agitan dentro de nosotros, aun cuando estemos deprimidos, preocupados. Pero yo te digo esta mañana, la Biblia dice que la muerte no puede quitarte ni separarte del amor de Cristo. La muerte no puede quitarte lo mejor que Él te ha dado: una salvación, esperanza, seguridad, un cuerpo glorificado con el cual todos aquellos cristianos que han muerto en Cristo un día resucitarán. La muerte ya no tiene ese poder y autoridad. La muerte ha sido vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el Dios de los cielos. El sacrificio de Cristo en la cruz trajo libertad. El sacrificio de Cristo en la cruz quita el temor, la angustia, la desesperanza, porque en Él hemos sido salvos. En Él un día resucitaremos con cuerpos glorificados. No tendremos temor a ninguna enfermedad. No tendremos temor a ninguna pandemia. No existirán en el cielo temores, ni pandemia, ni tinieblas, ni llanto, ni dolor. Cristo resucitó de entre los muertos. Amados hermanos y hermanas, estas son buenas noticias. La palabra aquí dice, en el libro de Hebreos, Cristo participó de carne y sangre, es decir, de naturaleza humana. Destruir es incapacitar, es quitar el poder al diablo. ¿Cómo lo destruyó? Por medio de su muerte. Es por eso que podemos decir, Cristo en la cruz ganó la victoria contra Satanás
Y es una buena razón por la cual el cristiano no se debe dejar controlar por el miedo. Versículo 15, por favor. La muerte de Cristo en la cruz ha quitado el poder de la muerte. Cristo trajo libertad. La muerte para los cristianos siempre es un medio para llevarnos a lo mejor o a un mejor lugar, la presencia de Cristo. Y yo te digo esta mañana, para el cristiano, piensa en esta palabra. Para el cristiano, para los hijos de Dios, el futuro siempre será mejor. Aun cuando estemos en medio de esos momentos más difíciles de la vida, aun cuando los seres humanos describan esos momentos como una tragedia, como un momento para quebrantarse, como un momento para estar desesperanzado, para el cristiano el futuro siempre será mejor. Durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo todavía existía la compra y venta de esclavos. Se vendían como propiedades, se vendían como un objeto, se vendía como vender una silla, como una mesa. Ese es el corazón del ser humano. Pero ¿qué hizo Cristo? Además de que ganó la victoria en la cruz, Él también trajo libertad. Él nos redimió y nos trajo una libertad espiritual. Antes éramos esclavos, ahora somos libres. Hay palabras muy importantes en el Nuevo Testamento que debemos de subrayar y estudiarlos, como la palabra rescatar o redimir, que menciona primera de Juan. La palabra rescatar o redimir es librar pagando un precio. Rescate o redención es el precio pagado para librar. Redentor es alguien que rescata o redime a otro. Eso dice la Biblia. Usted y yo éramos esclavos del pecado. ¿Qué hizo Jesús ante esta condición espiritual del hombre y de la mujer? ¡Qué maravilloso! La Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dos cosas importantes. Vino para servir y vino para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para redimirnos, para darnos libertad. Esa fue la razón por la que Cristo vino. ¿Por qué existimos? ¿Por qué existe usted? Jesús vino por dos razones a este mundo. Usted y yo éramos esclavos. Usted y yo estábamos sentenciados. Había una sentencia, una condenación eterna. Pero Cristo vino para rescatarnos de esa esclavitud. Pero Él vino para servirnos. Amados hermanos y hermanas, ¿cuál es tu razón de ser? ¿Por qué existes tú? ¿Por qué existe la Iglesia Bautista Vida Abundante? ¿Por qué existe cada persona que un día tomó la decisión de seguir a Jesús? Existimos por dos cosas. Existimos para servir, pero también existimos para ser sal y luz en este mundo. Usted y yo tenemos un mensaje que trae libertad a las personas. Tenemos un mensaje que trae perdón. Es un mensaje que transforma. Es un mensaje que produce cambio. ¿Cómo fuimos rescatados? ¿Cuál fue el precio que Cristo pagó? Primera de Pedro 1:18 y 19 dice, usando esta versión de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, dice: como bien saben ustedes, fueron rescatados. Otra vez la palabra rescatados. Para que alguien sea rescatado, si estamos hablando de un salvavidas, como le llamamos, en la playa, en un río, en una piscina, es porque alguien se está ahogando. Es porque está a segundos de morir. Su respiración está a punto de colapsar. Su corazón está a punto de dejar de palpitar. Su sistema sanguíneo, su sistema nervioso está a punto de colapsar. Hermanas y hermanos, esa era tu condición, tuya y mía. Habíamos colapsado. No había esperanza. Pero apareció Jesús. Y Pedro dice: como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados.
El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata. Tanto que amamos el oro. El oro es uno de los metales preciosos. Muchas personas son coleccionistas, están dispuestos a invertir porque dicen es seguro comprar este metal precioso. Pero el oro, por muy bello que sea, por mucho que brille, es un metal perecedero. El oro no pudo comprar tu libertad ni tu redención. La plata tampoco lo pudo hacer. La plata no puede hacer que tus pecados sean perdonados. El dinero no puede darte salvación. Solo hay una forma, solo hay una manera. Y el versículo 19 dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Amados hermanos, solo la sangre de Cristo pudo traer libertad a tu vida. ¿Y sabe cómo cierra este versículo ahí en la versión que usted tiene, la Reina Valera 1960? ¿Por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque usted era buena persona, porque usted le iba a servir. No, cuidado con ese cristianismo moral, cuidado con ese moralismo. Él lo hizo por amor, no porque usted y yo lo merecemos, no porque usted y yo seamos mejores que otros. Lo hizo por amor. Por eso le salvó a usted con la sangre preciosa de Cristo. Lo hizo por amor. Los cristianos antes éramos esclavos del pecado. Ahora hemos sido libertados del pecado. Ahora somos siervos de justicia. Dice el libro de Romanos capítulo 6 versículo 17. Aunque ahora ya no somos esclavos, no significa que podemos portarnos como el tiempo del libro de los jueces, que la Biblia dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Porque esa libertad, esa redención, tiene un propósito. Tu salvación, el perdón de tus pecados, tiene un propósito. Y ya para terminar, el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14, dice, Él se entregó por nosotros, hablando de Cristo. Jesucristo se entregó por ti, se entregó por mí, para rescatarnos, para darnos libertad de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. El propósito de nuestro rescate, purificarnos, limpiarnos, santificarnos, para que usted y yo le sirvamos, para que usted y yo cumplamos la misión de Dios. Hoy tenemos un dueño, hoy tenemos a alguien que nos redimió. Y el propósito es purificar tu vida, limpiarte, para que tú seas un pueblo celoso de buenas obras. En este último aspecto, esta mañana, amados hermanos y hermanas, recuerde, Dios te salvó con un propósito. Cristo se ofreció completamente por ti y por mí, para darnos libertad. Los sacrificios del Antiguo Testamento nunca pudieron quitar el pecado, pero Cristo se presentó de una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso Él nos ofrece algo completo. Termino diciendo lo siguiente, amados hermanos y hermanas. Las buenas noticias: Cristo ganó una victoria en la cruz. Cristo nos redimió de la esclavitud. Cristo se ofreció como sacrificio de una vez y para siempre por tus pecados. Tú y yo debemos de vivir con expectativa. Tú y yo necesitamos vivir esperando con ansia y deseo y viviendo una escatología que trae esperanza al día de hoy. Al día de hoy. No pienses solo en el futuro, en el final. Esa escatología y esa esperanza del tiempo futuro es hoy.
es hoy. Pablo dijo, no como aquellos que no tienen esperanza, porque si tú crees que Cristo murió y resucitó, tú tienes esperanza. Porque si tú crees que Cristo es Dios, que Jesucristo es Dios, tú tienes esperanza, tú tienes una expectativa. Y aún en medio de aquellos momentos más difíciles de la vida, tú vas a poder darle gracias a Dios. Es increíble, es impresionante poder hablar con algunos hermanos que han pasado por situaciones difíciles de salud. Y a veces uno les llama o les visita con el deseo de poder animarles. Pero yo a veces me siento más animado por ellos que las palabras que yo les llevo hacia ellos. Poder ver una convicción firme, poder ver que se mantienen firmes en su fe. Wow, yo digo, solo el poder sobrenatural que viene de lo alto. Cristo Jesús resucitó. Él no está en la tumba. Mahoma está en la tumba. Buda está en la tumba. Cristo demostró ser Dios. Él no solamente es un profeta, Él es Dios. Él es el creador. Él es el autor de la vida. Él es Dios. Él es la plenitud de todo. Él lo llena. Sin Él, este mundo está vacío. Sin Él, las vidas están vacías. Sin Él, las familias no tienen propósito, no tienen sentido de ser. Sin Él, los matrimonios se derrumban y se vienen abajo. Solo la gracia de Dios puede sostenerte en este momento de tristeza, de angustia, de necesidad, de temores en que estamos viviendo el día de hoy. Recuerda, para el cristiano el futuro siempre será mejor. Cierra tus ojos e inclina tu rostro en esta mañana. Amado Dios, a ti sea la honra, a ti sea la gloria. Te alabamos, Padre, porque tú eres Dios. Tú eres la plenitud de todo. No existe otro Dios. Todos esos hombres famosos que han formado religiones que atacan doctrinas importantes como tu naturaleza divina, han muerto, sus cuerpos, sus huesos quedaron en la tumba y posiblemente ya están hechos polvo, pero tu cuerpo no está en la tumba, no quedó en una cruz. Esta mañana dice que tú resucitaste de entre los muertos y que tú quitaste el poder y la autoridad al que causaba y causa temor hasta el día de hoy. El diablo fue derrotado. La muerte es un paso, es un medio para llevarnos a un mejor lugar, a un lugar maravilloso, la presencia de Cristo. Amados hermanos y hermanas, es posible que tú estés pasando por una situación difícil, pero yo te digo esta mañana, recuerda, la muerte no es el final para ti ni para mí. La muerte solo es un paso para ir a la presencia de Dios, a un cielo nuevo, a una tierra nueva, a un lugar maravilloso que no podríamos describir con palabras, pero que sí podemos decir, es el cielo, la presencia de Dios, donde mora la justicia, donde mora la paz. Dios, a ti sea la honra, a ti sea la gloria. Amado Dios, esta mañana aprovecho para rogar y suplicarte por cada uno de mis hermanos que han estado quebrantados de salud, que han sido contagiados con este virus. Amado Dios, siempre mis oraciones son: cuídanos, guárdanos, protégenos. Queremos ser sabios y prudentes. Queremos seguirnos cuidando para no ser contagiados. Pero si en algún momento, por circunstancias de la vida, tú que eres soberano, tú vas a permitir que nos contagiemos, por favor, que nuestro sistema inmunológico pueda ser lo suficientemente capaz para desarrollar un sistema de defensa que podamos soportar. Te ruego y te suplico por cada uno de los servidores que valientemente han estado
involucrado durante este tiempo para llevar adelante esta transmisión. Gracias, Padre. Te doy gracias por la vida de Gustavo. Te doy gracias por Astrid. Te doy gracias por cada uno de aquellos hermanos que están en su casa en este momento viendo esta transmisión. Consuélales, anímales con ese poder sobrenatural. Te pido por la salud de mi madre, que tú la cuides, que tú la guardes. Gracias por esos 90 años que tú le has dado, lleno de vida. Dios, yo sé que un día tú la vas a llamar a tu presencia, pero yo te pido que nos dé la oportunidad, que no sean estas circunstancias difíciles, donde quizás no podríamos estar como familia presente. Pero por favor, yo te pido que nos des la oportunidad de poder volver a verla. Gracias por la vida, gracias por la salud. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a finalizar esta transmisión, hermanos, cantando Mi pensamiento eres tú, Señor. 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 Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, me has dado amor, me has dado amor. Amén. Así que esta misión, que el Señor les bendiga.